Bueno, en principio me voy a presentar, me llamo Pedro Pozas Terrados y soy el director ejecutivo del proyecto Gran Simio en España y también presidente internacional. Estamos ahora mismo, bueno, os voy a explicar un poco a comenzar. Yo antes de todas las charlas que dé sobre los grandes simios, siempre tengo que poner en contexto lo que está pasando a nivel global. Con lo cual vamos a hacer un repaso de lo que está ocurriendo ahora mismo. Un momento. Bueno, yo supongo que vosotros sabréis, bueno, que los grandes simios lo componen los chimpancés, que los tenemos ahí, los orangutanes, que viven en Indonesia, en Sumatra y Borneo, los bonobos, que son los grandes desconocidos, que fueron descubiertos en 1929 y posiblemente en 10 años habrán desaparecido ya, y los gorilas. Con relación a los orangutanes, que tan solo vive en la zona de Indonesia, en las islas de Sumatra y de Borneo, pues está ocurriendo una grave situación con respecto a las selvas tropicales. Se están destruyendo todas por culpa del biocombustible, es decir, el monocultivo de la palma de aceite. Sobre todo se está utilizando para el llamado biocombustible por parte de la Unión Europea, por parte de Estados Unidos, Brasil. Sí, sin embargo, están cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque están destruyendo lo que son todas las selvas tropicales, y sobre todo allí en Indonesia, la mayoría de ellas, y aparte de eso están exterminando tanto a los animales, todas las especies que existen, como a los pueblos indígenas. Nosotros hemos estado allí, estos son imágenes de orangutanes en la zona quemada. Allí, estos son turberas. La selva de las turberas lo que contiene, o sea, lo que hace es captar mucho CO2, que es lo que ocurre además de todos los crímenes que se están cometiendo cuando se talan las selvas tropicales, que además estamos expulsando CO2. O sea que por un lado estamos diciendo en el mundo, se están reuniendo a nivel internacional para que tenemos que ahorrar el CO2 y sin embargo no se está poniendo absolutamente ningún freno para la destrucción de los bosques tropicales, con lo cual pues el CO2 por supuesto va a continuar hacia arriba. Esto es un ejemplo de cómo está la selva en el lado derecho y veis ya el monocultivo de la palma de aceite en el lado izquierdo. Es algo tremendo y bueno, totalmente criminal. Estos son también plantaciones de palma de aceite. Ya Naciones Unidas ha dicho que las plantaciones de biocombustible dirigida a los países es que se está cometiendo un delito de lesa humanidad, porque inclusive se va a fomentar el hambre. Están cogiendo muchísimos millones de hectáreas precisamente tan solo para el biocombustible que se utiliza también en la alimentación, en la cosmética, y sin embargo es algo que las naciones se están incentivando en ello y no se está dando a conocer de lo que está ocurriendo de verdad. Esta es la reserva de Monogaga en Costa de Marfil. Un momento, porque me parece que... Esperar un... Sí. Es que me creía que me había equivocado de... Bueno, nosotros intentamos proteger esta zona. Esto es más o menos una foto sacada en la reserva de Monogaga de Costa de Marfil por los compañeros de allí, y vemos más o menos en la misma situación cómo después queda destruido el bosque. En Brasil, también para las plantaciones de la caña de azúcar, que también se está utilizando el biodiesel, están expulsando a los pueblos indígenas de los lugares donde están, cometiendo verdaderas barbaridades, no solamente en Brasil, sino también en Honduras. Se está asesinando a periodistas que están informando de la situación de lo que está ocurriendo. Se están asesinando también a los abogados que están intentando defender a los líderes indígenas, y son hechos que absolutamente se están ocultando a la sociedad y al mundo en general, y es bueno que lo conozcáis. En Perú también se están levantando los pueblos indígenas por la misma situación. En Madagascar el 80% de las selvas de Madagascar se han vendido a multinacionales para la deforestación, que eso es increíble, y sin embargo nos reunimos en Europa, ahora dentro de poco en Marrakech se van a reunir para hablar sobre el cambio climático, y no se está poniendo absolutamente ningún freno
a las multinacionales, que son los que de verdad tienen la culpa del cambio climático. También hay multinacionales que se están haciendo con el control de la soberanía alimentaria, se está patentando la vida. Esto quiero para que veáis un poco el concepto de donde nos estamos desenvolviendo y de lo que está pasando hoy en día. No es nada bonito, no es nada, pero que lo sepáis. Los manglares, por ejemplo, cuando tomamos langostinos en Navidad, casi todos los langostinos proceden de la destrucción de los manglares. Los manglares son, como lo tenemos arriba, son como los bosques de las costas, y sin embargo, pues bueno, nosotros no sabemos de dónde procede el langostino, pues procede de la destrucción. Vemos aquí abajo, en la parte de abajo, cómo se destruye absolutamente todo y se originan pues llanos de mar, pues para hacer el cultivo no biológico de los cormoranes. Los móviles, los portátiles también tienen coltán. El coltán se extrae el 80% de la República Democrática del Congo, y sin embargo pues está habiendo una explotación criminal. Hay muchos niños que se están muriendo por la obtención del coltán. La gente no es consciente de que el 80% mundial del coltán se extrae solamente de la República Democrática del Congo, y hay un gran negocio por las multinacionales en las cuales pues fomentan las guerras para que a cambio de las armas pues tú me das a mí tantos kilos de coltán. Y esto está ocurriendo hoy en día, y bueno, los jóvenes y nosotros mismos, cuando salen teléfonos móviles nuevos, pues queremos cambiar enseguida, y tenemos que darnos cuenta que desde luego el 80%, mientras que no se cambie y mientras que no obliguemos a las multinacionales que sea coltán reciclado, procede de las extracciones ilegales de allí de la República Democrática del Congo, todo lo que es la tecnología nuestra. En el Parque Nacional de Virunga, donde está, no sé si habéis hablado de los gorilas de montaña, los famosos gorilas de montaña, pues a los pigmeos los expulsaron de sus tierras y los han dejado en el mismo borde del parque. Le prometieron muchas cosas y sin embargo pues ahora se están muriendo de hambre, no tienen absolutamente nada que hacer, e incluso si algunos intentan entrar dentro del parque para poder comer, pues se le tacha de cazadores furtivos. Nos estamos enfrentando a una sexta extinción masiva de las especies. El 38% del año 1970 de las especies terrestres han desaparecido ya. De las que son de los ríos de agua dulce, el 81%, no sé si los que sean más mayores os acordáis que en cualquier charca antiguamente pues enseguida veíamos ranas, era muy fácil encontrar renacuajos. Hoy en día no vemos nada de eso. Y el 36% de las especies de peces también están desapareciendo, con lo cual nos estamos enfrentando totalmente a una extinción total. Bueno, una serie de amenazas, como por ejemplo la pérdida de la degradación del hábitat, la sobreexplotación de las especies, la contaminación, en fin, no es el tema principal que vamos a tratar, pero para tener un poco, saber lo que nos está pasando. Y principalmente, y nosotros lo hemos dicho ya durante bastante tiempo, que el cambio climático no solamente se está produciendo por el CO2, sino que se produce precisamente por la destrucción de las selvas tropicales. Todas las selvas tropicales, las de África e Indonesia, están en el mismo ecuador. ¿Qué es lo que ocurre en el ecuador? Que es donde nacen los vientos planetarios. Si nosotros destruimos las selvas tropicales, lo que hacemos es, como efecto dominó, alteramos los vientos planetarios y con ellos pues se aumentan los terremotos, se calienta el mar, etcétera, las corrientes, con lo cual no solamente es el CO2 lo que nos están vendiendo, es el problema del cambio climático, sino también un montón de factores, entre ellos la destrucción de las selvas tropicales. Ahora vamos a entrar ya un poco, viendo ya un poco el contexto donde nos hemos movido, ahora vamos a hablar un poco también de la extinción de las poblaciones de los grandes simios. Los grandes simios están siendo, con todo este contexto que hemos visto anteriormente, están desapareciendo por la caza del bosque, es decir, que se mata a grandes simios, a orangutanes, chimpancés, bonobos para comer la carne. Principalmente lo hacen las compañías madereras, porque mientras más se están adentrando en las selvas, como es más difícil volver para atrás a los pueblos para poder coger comida para los trabajadores, lo que hacen son partidas de caza, y esas partidas de caza pues matan todo lo que ven. Otro problema también de las poblaciones de grandes simios, como el que tenemos nosotros también allí, los humanos, pues es el virus ébola, que también les afecta a ellos, porque compartimos con ellos el 99% de los genes totales, con lo cual pues totalmente les afecta también a su biología.
Y por supuesto también una guerra de chimpancés. Los chimpancés son como nosotros, son muy territoriales y pueden ser muy violentos. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando se está destruyendo la deforestación, las poblaciones de chimpancés van huyendo, entran en terrenos de otros grupos de chimpancés y lo cual se origina una guerra. Ahora mismo hay una guerra entre chimpancés, como antiguamente los hombres primitivos, porque están entrando, como si dijéramos, chimpancés inmigrantes dentro de las poblaciones de otros chimpancés. Es otra de las causas también de la desaparición. Hay una subespecie de chimpancé que está en Nigeria común, que está a punto de desaparecer ya. Existe menos de 1000 ejemplares. Y también el gorila de Río Cross, existe menos de 250 individuos, además repartidos en 9 poblaciones, con lo cual es muy difícil la conexión, porque entre esas poblaciones pues hay deforestación, hay cultivo, etcétera, con lo cual prácticamente esta subespecie de gorila habrá desaparecido pues en 2 o 3 años. La caza furtiva también es otro elemento muy importante en la desaparición. Hoy ya no es tanto en los zoológicos nuestros, sino que van dirigidos sobre todo a Asia, a la parte también de la parte de Rusia, etcétera, a la entrada de los chimpancés y los grandes simios que son cazados ilegalmente. Y por supuesto, bueno, la deforestación, los incendios forestales. Y en resumidas cuentas, esto es lo que está pasando en todas las selvas tropicales, pero en especial donde están habitando los grandes simios. Y bueno, ya hay muchos científicos que dicen que estamos en la era del antropoceno, es decir, que comenzó en el año 1800 con la revolución industrial, porque estamos destruyendo todo lo vivo, todos los ecosistemas, con lo cual la era del antropoceno, causada por el propio hombre, por una sola especie, pues ya ha superado a la del Holoceno. Creo que las diapositivas se me han, por eso estoy un poco, porque se me han descolocado un poco, pero bueno. Con respecto ahora, entramos con respecto a las capacidades cognitivas que tienen los grandes simios. Los grandes simios tienen numerosas capacidades cognitivas, como por ejemplo la capacidad estética, la de engañar y bromear, aprender el lenguaje. Existe un grupo de chimpancés en Estados Unidos que han aprendido el lenguaje de signos, que es un lenguaje humano, pero es que a su vez se lo enseñan a los nuevos que están entrando y a su vez a los que nacen también se lo enseñan y lo hablan con los cuidadores. O sea, es algo que mucha gente no conoce, pero que han aprendido un grupo de chimpancés el lenguaje de signos perfectamente. Nosotros todavía no hemos aprendido ningún lenguaje de los animales. Aquí, por ejemplo, es Washoe, que están hablando en el lenguaje de signos. Respecto a la cultura que está ocurriendo en las poblaciones de chimpancés y en las poblaciones de bonobos, ya hay científicos que dicen que los grandes simios están en la edad de piedra. Aquí vemos, por ejemplo, cómo hay chimpancés ya que utilizan el yunque de piedra y el martillo de piedra para cascar nueces, como los hombres primitivos, como antiguamente hacíamos nosotros. Construyen herramientas, construyen lanzas para cazar pequeños monos, e incluso ya hay una población de chimpancés en Senegal que viven en cuevas. Es decir, que han comprendido, como lo comprendieron nuestros antepasados prehistóricos, que en una cueva están más seguros, están más frescos y además, pues bueno, del calor del día pues se pueden proteger mejor. Pues ya existe grandes simios, ya existe un grupo de chimpancés, una población de chimpancés que están utilizando las cuevas como su propio hábitat. Nosotros estamos luchando, además, bueno, dentro de las capacidades cognitivas también, lo que se me había olvidado, por ejemplo, decir también es que tienen también el sentido del futuro. Hay un chimpancé en un zoológico del norte de Europa que por la mañana lo que hace, o sea, durante la tarde lo que se dedica por la tarde es a coger pequeñas piedrecitas, pequeñas, los amontona en un buen montón, y al día siguiente por la mañana, cuando sale, lo que hace es, se divierte de tirar esas piedras a los que le están observando, ¿no? Y eso además lo hace continuamente, cada día. Y hay otra cosa, por ejemplo, también puedo decir, hay montones de ejemplos de ellos, pero también tenemos, en Valencia se escaparon varios chimpancés, entre ellos Coco. Coco era un chimpancé que estaba en el antiguo zoológico de Valencia, era muy inteligente y lo que hizo fue aprender y sabía que por la mañana llegaba el cuidador
porque a todos los animales y a los grandes simios, a todo el mundo de los zoológicos, durante la noche los encierran en jaulas de invierno que las llaman, pero que están muy mal. Bueno, el caso es que todo lo que es la zona exterior pues la dejan libre para limpiar. Él sabía que por la mañana venía el cuidador y empezaba a limpiar lo que era la zona exterior, se iban a tomar café dejando la puerta abierta porque sabían que estaban dentro, y lo que hizo Coco, tan inteligente como era, se escondió, a pesar, porque bueno, los tienen muertos de hambre, y por la tarde ya cuando los tienen que recoger les ponen las comidas y es cuando ya ellos van corriendo. Bueno, pues Coco no lo hizo, pasó hambre, se escondió dentro de lo que era la zona exterior de su propio, vamos, de su zona, pasó toda la noche, esperó a que los cuidadores limpiaran, se escondió de tal forma que los cuidadores no lograron verle. Cuando los cuidadores se fueron, mi amigo señor Coco se dirigió a la jaula de sus compañeros, le abrió la jaula y entre todos se escaparon de allí del zoológico. Claro, él no sabía lo que se iba a encontrar, pero él sí que tuvo ese conocimiento de decir, no, ahora me voy a esconder yo, voy a liberarlos y nos vamos a ir de aquí porque estamos hartos de estar de aquí, ¿no? Y lo que le ocurrió, pues bueno, a Coco lo mató la policía porque bueno, pues las fuerzas de seguridad no saben que un chimpancé cuando está muy asustado o cuando está pues abre la boca, enseña los dientes y claro, pues alguien se cree que enseñando los dientes es que va a atacar y no, un chimpancé cuando enseña los dientes es que está muy asustado, y lo primero que hicieron fue pues eso, pegarle 2 tiros y ya está. Y al resto pues sí que los pudieron coger, sí que los pudieron meter un dardo, pero Coco murió. O sea, pero esto es un ejemplo más de cómo ellos planifican también el futuro, con lo cual tienen muchísimas capacidades cognitivas iguales a las nuestras. Entonces, por eso nosotros estamos luchando también para que se le considere persona no humana. De hecho, bueno, nosotros y además muchísimos científicos, una persona no humana, o sea, el concepto de persona humana significa que tiene que tener una inteligencia mínima, que tiene que tener una autoconciencia, autocontrol, sentido del pasado, del futuro, sentido del tiempo, empatía, comunicación, control de la existencia. Todo eso lo cumplen perfectamente los grandes simios, con lo cual o bien cambiamos el concepto de persona y decimos que una persona es el que tiene 2 pies con 5 dedos, que va andando, que tiene un coche, que tiene una casa, o no tenemos más remedio que a los grandes simios, que además está dentro de la familia de los homínidos, está dentro de nuestra propia familia, se le considere persona inhumana, que no pasa nada, no se le va a dar un piso, no se le va a conceder un trabajo. O sea, es que eso es ilógico. En el 2006 esas fueron cuando lo presentamos en el Parlamento aquí de España y hubo una polémica a nivel nacional, pues esos eran uno de los argumentos que nos atacaban, diciendo, es que estáis para dar, o sea, nos van a quitar el puesto de trabajo, de forma de cachondeo, pero de forma seria, atacando al proyecto Gran Simio y a lo que significaba. Pues no es eso, sino que se le considera persona no humana, que no pasa nada porque además ellos están dentro de la familia de los homínidos, científicamente. O sea que... sí, ahora veo que se me ha descolocado todo, pero bueno, yo ya según la vaya viendo lo voy diciendo. Bueno, pues os voy a contar también un caso de Boe. Boe era un chimpancé que aprendió el lenguaje de signos y se lo enseñó Roger Fuchs. Y bueno, hace años, a la cosa de unos 15 años, una cosa así, pues resulta que el experimento, la enseñanza del lenguaje de signos finalizó porque ya no había dinero, entonces la mitad de los chimpancés fueron a centros de experimentación médica y la otra mitad de chimpancés fueron pues, a este Instituto de Comunicación Humana Chimpancé. Pues bien, una de las veces que estaba Roger Fuchs, al cabo de un tiempo, visitando un centro de experimentación biomédica, había cámaras de televisión, era un protocolo que estaba allí establecido, pues él pasó por una serie de, había una especie de pasillo y vio en una jaula que se empezaba a mover muy fuerte. Entonces lo que hizo Roger Fuchs es rompiendo lo que es lo que era el protocolo. Allí en Estados Unidos el protocolo lo tienen muy así. Pues él rompió el protocolo para ver qué pasaba, se acercó a la jaula y allí había un chimpancé. Pero había allí un chimpancé, que era Boe, que además le dijo en el lenguaje de signos, hola Roger, soy Boe, ayúdame. Y esto
lo hizo delante de cámaras de televisión, si no era imposible que la gente se lo hubiera creído. Sin embargo, fue recogido por una cámara de televisión y a los 2 días hubo montones de llamadas, cientos de llamadas, y ese centro de experimentación biomédica se cerró y todos los chimpancés fueron a un santuario. O sea que en este caso, Boe, por haber aprendido el lenguaje de signos, liberó a él mismo y liberó a todos los que estaban con él. Y después tenemos otro caso de los chimpanautas. No sé si sabréis que nosotros hemos llegado a la Luna y tan orgullosos como estamos ha sido gracias a los chimpanautas. Es que hubo chimpancés que los estuvieron entrenando. Lo que hacía el gobierno de Estados Unidos era llegar en la selva, llegar allí sobre todo a la República Democrática del Congo, mataban a todo el grupo de chimpancés mayores y se llevaban a los pequeños. Y los pequeños los llevaban a un centro de la base aérea de Estados Unidos y los empezaron a enseñar a tripular una nave espacial, que era cuando todavía el hombre no había dado ni siquiera la vuelta alrededor de la Tierra en una nave. Pues bueno, Ham fue el más listo de su clase y entonces lo que hizo fue que lo lanzaron en una nave que se llamaba Mercury. Y entonces él había aprendido a manejar perfectamente lo que era la nave, mediante que tocaba los botones como tenía que tocarlos, pues le caía cacahuetes, y si lo hacía mal, pues recibía descargas eléctricas. Pues bien, en la primera vuelta a la Tierra fue todo perfecto, pero en la segunda vuelta hubo un cortocircuito y se cambiaron las tornas. Han lo que hacía era que cuando tocaba algo que estaba bien recibía una descarga, y cuando tocaba algo mal pues recibía el premio. Sin embargo, él sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, logró dar otra vuelta a la Tierra, pudo llegar que la nave aterrizara en el lugar exacto y nosotros, bueno, gracias a ello, más de 3.000 programas o por ahí se tuvieron que cambiar para que el hombre pudiera llegar, dar la primera vuelta alrededor de la Tierra. ¿Y sabéis cómo se le pagó a los chimpanautas? Porque ya se acabó, como ya habían cumplido su función, el programa se acabó. Bueno, pues todos los chimpanautas, incluido como Enos, Ham, fueron llevados a un centro de experimentación. Él murió a los 3 meses después de hacer esta proeza que ni siquiera la humanidad, ni siquiera el propio gobierno de Estados Unidos, ni siquiera las naciones mundiales le tuvieron ningún reconocimiento. Después, bueno, hay numerosos estudios, aquí he puesto un montón de ellos, pero bueno, no voy a decir todos, pero hay montones de estudios científicos que están avalando que los grandes simios son muy cercanos a nosotros. Que, por ejemplo, que los chimpancés resuelven rompecabezas por diversión, que pensar acerca del pensar no está limitado tan solo a los humanos, sino también a los chimpancés, que los chimpancés, como los humanos, tienen sentido de la justicia también, tienen empatía. Bueno, numerosos estudios. Los chimpancés son capaces de crear tradiciones sociales, los chimpancés vocalizan con notable similitud a los humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Un largo etcétera en el que los científicos están diciendo que los grandes simios están dentro de nuestra propia familia, tienen numerosas capacidades cognitivas y sin embargo los estamos tratando, pues como los estamos tratando, los tenemos en zoológicos, los tenemos encerrados en lugares muchas veces en 3 por 3 metros y sin embargo hace ya bastante tiempo, en el siglo XIX a principios del XVIII, pues aquí había en Madrid zoos humanos. Ahí en la Casa del Retiro, en la Casa de Fieras, pues resulta que se traía aquí a una familia de los inuit, se las encerraba y se decía en el periódico, mañana a las 2 de la tarde se dará de comer a la familia de los inuit. Y hoy mismo pues nos echamos la mano a la cabeza como diciendo, qué barbaridad, ¿no? O por ejemplo lo que se hizo con los negros, también con todo lo que es la esclavitud. Pues algo parecido pasará cuando generaciones futuras o venideras pues vean cómo hemos tratado nosotros a los grandes simios que son dentro de nuestra propia familia e incluso también al resto de los animales. Bueno, aquí hay las crías de bonobos se emocionan como los niños. Bueno, hay una cosa de los bonobos que os voy a contar.
de los bonobos, es que como ya digo que se ha traslocado un poco. Los bonobos, que ya os he dicho que se descubrieron en 1929, los antropólogos por aquel entonces quisieron borrar la existencia del bonobo porque rompía con todos los esquemas habidos y por haber. Rompía con los esquemas del chimpancé, que era territorial, que el macho alfa era un macho y se reunía con otros y bueno, pues el que mandaba era un macho. Sin embargo, la población de bonobos quien manda es una hembra. Y todos los conflictos que se resuelven, en todos los conflictos que tienen, se resuelven haciendo el amor. Y es algo que por aquel entonces y por ahora también no se quiere investigar mucho, claro, porque nos darían muchísimas lecciones sobre ello, porque queremos parecernos más a los chimpancés, que son territoriales y violentos, antes que parecernos a los bonobos, pero nos darían muchísimas lecciones los bonobos si se estudiara de verdad. Lo que ocurre es que está en una pequeña zona de la República Democrática del Congo, está en el lado izquierdo. Antiguamente le llamaban a los bonobos los de izquierdas, los hippies, porque estaban en el lado izquierdo del río Congo, y lo llamaban hippies pues, porque hacían el amor y no la guerra. Todavía lo siguen haciendo, pero bueno, ya digo que en 10 años o así habrán desaparecido. Bueno, esto es lo que os decía antes, que incluso ya hay científicos que están diciendo que los grandes simios están ya entrando en la edad de piedra, y nos gastamos un montón de dinero para ver homínidos muertos, que está muy bien, o sea, para recuperar el Neandertal, para ver montones de homínidos, y sin embargo los tenemos vivos y los estamos dejando morir, los estamos matando, es que es totalmente incongruente. Con lo cual, pues bueno, esto es otro de los motivos por los cuales estamos pidiendo que los grandes simios sean patrimonio de la humanidad. Estamos haciendo ahora una campaña a nivel internacional, llevamos ya más de 300.000 firmas recogidas, podéis entrar en la web nuestra o podéis mirar por internet y hay ya tres campañas en el mismo sentido, podéis firmar una de ellas. Y bueno, nuestra intención es que a primeros de enero podamos reunirnos con el director general de la UNESCO, la directora general de la UNESCO, que ya estamos diciendo, bueno, de hecho, desde hace ya 7 días que estamos llamando y nos dicen que sí, que ya han recibido nuestra carta y tal, pero que ya nos mandará, no nos están mandando nada, pero bueno, me estuve aquí reunido con el representante de la UNESCO en España, que bueno, la reunión con él, que era español, me duró pues alrededor de 3 minutos y con una cara amarga. O sea, yo no sé cómo pueden poner en instituciones públicas pues gente de este tipo y sobre todo los que se dedican al patrimonio de la UNESCO, pero bueno. El caso es que le expuse yo que llevara una serie de cartas, como por ejemplo José María Bermúdez de Castro, que es el codirector de Atapuerca y es el que está diciendo también que tienen que ser los grandes simios patrimonio de la humanidad, una serie de cartas de escritores, de científicos, y le dije yo que se lo mandara a las Naciones Unidas de la UNESCO de París y al parecer no ha llegado nada. Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a conseguir? ¿Qué es lo que vamos a conseguir si acaso se declaran a los grandes simios patrimonio de la humanidad? Lo que se intenta conseguir con ello es, además de proteger a las poblaciones de grandes simios que están desapareciendo, lo que vamos a hacer es proteger el hábitat. Es decir, vamos o por lo menos tener una herramienta para proteger los ecosistemas, de donde están viviendo ellos, de las selvas. Vamos a proteger a las poblaciones indígenas que están conviviendo con ellos, con lo cual también va a repercutir también para ellos. Estos son los pigmeos de allí del Parque Nacional de Virunga. Vamos a salvar, por supuesto, a las poblaciones que aún existen, que aún están, que ya están entrando en nivel crítico de extinción. Y por supuesto a los que están cautivos, pues hay que tratarlos mejor de cómo están. Y a los que están en zoológicos llevarlos a santuarios. Aquí, este es el santuario que tenemos nosotros en Brasil. Ahí hay un poco de amplitud, se ve tan solo un poco. Tenía por ahí otra fotografía, pero no. Por ejemplo, en el zoo de Santillana del Mar, lo hemos denunciado ya en su día, se ha hecho una explotación sexual con María, y nosotros lo llamamos explotación sexual,
porque los orangutanes tienen un hijo cada 9, estando en libertad, cada 9 años. Y lo que hacen los zoológicos es que en el momento que tienen un hijo, se lo retiran rápidamente para que estén receptivos para tener otro. Y eso para nosotros es una explotación sexual totalmente. Y aparte que no pueden estar en ningún programa, como dicen ellos, en un programa de reproducción, porque la especie está desapareciendo, porque no se está reintroduciendo a estos animales. ¿Dónde los vamos a llevar? ¿A seguir manteniéndolos en un zoológico? ¿Eso es proteger las especies? Pues no, lo que hay que proteger es el propio hábitat de los grandes simios y de los ecosistemas tropicales. Este es Jackie, que fue rescatado de un circo. Le arrancaron los dientes para que no pudiera morder, le arrancaron la laringe para que no pudiera chillar y le castraron para que perdiera la fuerza suya. Lo pudimos rescatar. También podíamos evitar, por supuesto, la experimentación. Por suerte, gracias a nuestro trabajo y de tanto luchar, en España creemos, por lo menos está por ley, está por un decreto, que no se puede experimentar con grandes simios. Creemos. Pero bueno, esa herramienta sí que serviría, si se declara patrimonio de la humanidad, pues para la protección de todos los demás. Bueno, esta es una de las páginas en changen.org donde podéis entrar para poder, después si queréis vemos este pequeño vídeo, que no son 8 minutos, no sé qué hora es, no lo tengo yo aquí, pero bueno. Y también os voy a decir que bueno, ha habido una sentencia histórica hace escasamente 3 días y que se ha concedido el habeas corpus a un chimpancé en Argentina, a Cecilia. Yo estuve en el 2014 allí, estuve dando conferencias en diferentes estados de allí de Argentina. Estuve allí en Mendoza y cuando vi la situación en que estaban, antes estaba con otro compañero, después murió, pero viendo la situación en que estaban estos chimpancés, tanto Cecilia, estaba allí en el zoológico de Mendoza, lo denuncié, por supuesto, allí a los medios argentinos y contacté con un grupo de abogados animalistas y presentaron un habeas corpus. Sabéis que un habeas corpus tan solo se puede presentar a los que son a las personas. O sea, un habeas corpus es cuando se presenta cuando una persona ha sido detenida ilegalmente. Pues bien, nosotros, como consideramos personas no humanas a los grandes simios, se presentó ese habeas corpus. La jueza, con un razonamiento sensacional, dijo que efectivamente que aceptaba el habeas corpus, porque era un ser no humano con derechos, pero que estaba detenido ilegalmente y estaba en unas condiciones horribles. Y bueno, pues se ha conseguido, mediante la sentencia de esta jueza, ha ordenado que antes de que llegue el invierno, es decir, antes de diciembre, la chimpancé vaya al santuario del Proyecto Gran Simio en Brasil. Con lo cual, esto es una sentencia histórica a nivel mundial y que nos da la razón que ya no somos un grupo de locos que estamos pidiendo derechos a una especie, sino que ya incluso, además de científicos, ya a nivel judicial nos están dando la razón. Por supuesto, todos los animales tienen que tener derechos y tienen que cambiar muchas cosas y también estamos en ello porque estamos en contra de los circos, de los zoológicos y en contra de cualquier explotación animal. Pero hay que romper con alguno, con el más cercano a nosotros, que es los grandes simios que están dentro de nuestra familia, de nuestra propia familia. Esta es Cecilia. También tenemos un blog donde estoy poniendo todas las novedades que estamos teniendo con respecto a los grandes simios patrimonio vivo de la humanidad. Esta es nuestra página web también, podéis contactar conmigo cuando queráis, desde luego, y incluso para dar charlas o lo que sea, totalmente gratuito, o sea que no hay y que podéis entrar aquí en el Proyecto Gran Simio, nos estamos informando continuamente. Y bueno, yo he escrito varios libros, que soy también escritor, y el último que he escrito ha sido Defensores de la Igualdad. Es un tocho así grande, no lo he traído porque pesaba mucho,
pero si queréis vosotros me escribís y yo lo puedo mandar de forma gratuita en PDF, que lo tengo, y o sea que... Tan solo deciros otra cosita más, solo que para mí es muy fácil eso decirlo aquí, y hablar sobre la protección del medio ambiente, y hablar sobre los grandes simios y todo eso, pero también quiero dar aquí un mensaje de que eso mismo que yo estaba aquí ahora mismo exponiendo, hacerlo en Argentina, no yo, sino la gente que está allí, que hay gente que está trabajando, o hacerlo en Honduras, como hemos visto, etcétera, es comprar el 80% de su propio ataúd. Y es algo que la gente tiene que ser consciente de que hay muchos héroes que están siendo asesinados en silencio y son los que de verdad están intentando proteger nuestra tierra, no los héroes que se van a reunir ahora de corbata y de gorro en Marrakech. Y bueno, eso era, si queréis decir algo, y si no, pues gracias por vuestra asistencia. Esto del 80% no lo he entendido. Sí, que el 80% de la gente medioambientalista que está trabajando allí, que son nativos de allí, de Argentina, Honduras, Nicaragua, Colombia, están siendo asesinados. Es decir, que yo estoy aquí hablándolo libremente, que es muy fácil, o ir allí a Argentina y yo dar una charla y después irme aquí a España, que es muy fácil. Pero están asesinando a líderes indígenas, están asesinando a líderes campesinos que están luchando por sus tierras, los están expulsando de sus propias tierras porque, por la palma de aceite, por las plantaciones de monocultivos, por la caña de azúcar, etc. Entonces, que el 80% de la gente que están defendiendo la tierra están siendo asesinados, es comprar tu propio ataúd, el 80% de tu propio ataúd. O sea que hay muchos héroes que están siendo asesinados en silencio y que ni se da a conocer, ni la comunidad internacional dice nada, ni tiene ningún apoyo, ni nada. Eso es que lo sepáis, que lo tengáis presentes. ¿Son capaces los chimpancés de enseñar el lenguaje de signos a Sí, claro. compañeros o a sus hijos? Sí, claro, lo que he dicho antes. Ese grupo de chimpancés que hay se llama el Instituto de Comunicación Humana entre Chimpancés y Humanos. Ese instituto que hay allí en Estados Unidos es que hablan, los propios chimpancés hablan el lenguaje de signos, al que viene nuevo se lo enseñan, al hijo que nace se lo enseñan y con los cuidadores se lo enseñan. Es más, si no saben decir una cosa como por ejemplo maceta, dicen cubo tierra, con lo cual el concepto de lo que es una maceta lo tienen. No, a lo mejor no saben la palabra exacta, pero dicen cubo tierra, con lo cual es igual. Sabemos que un cubo y una tierra es una maceta. Con lo cual eso lo tienen ellos. Y es algo pues que bueno que la gente no conoce o no interesa también muchas veces por la situación en que estamos teniendo a los grandes simios, ¿no? A todos los animales en general, porque yo digo que todavía que no somos todavía los humanos inteligentes para comprender que los animales son inteligentes. Perdón, sí. Tenemos que, es que las 8 cierran. Ah, vale, muy bien, vale, sí, ya está. Por eso. Vale, Gracias. de nada. Bueno, pues nada. Entonces, gracias por vuestra asistencia y por perder esta horita conmigo. Y bueno, gracias a vosotros.